Saludos cordiales, muy buenas tardes, estimadas y estimados amigos, muchas gracias por darse cita a esta masterclass que hemos planificado para ustedes con unos temas muy importantes. Vamos a hacer un poquito de tiempo para que el resto de participantes se vayan ingresando. Mientras tanto, voy a darle la cordial bienvenida a nuestro compañero de masterclass, al abogado Ronnie Ruiz, que ya se encuentra con nosotros, quien va a estar también en esta clase, podríamos decirlo de manera magistral, y vamos a ver cierto tipo de cuestiones, ¿eh? Vuelvo a ratificar, mientras se ingresan el resto de participantes, vamos a hacer una pequeña dinámica, entre ellos justamente, que ustedes nos escriban, por favor, desde qué país, desde qué punto cardinal de nuestro planeta están ustedes enlazados, ¿sí? Mientras tanto, nuevamente, bienvenido, estimado Ronnie. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado ingeniero, estimados participantes. Como ya lo habían dicho, vamos en breve a iniciar un tema que aborda bastantes aspectos, tanto legales como tecnológicos, en el desarrollo de las Tenemos investigaciones. un inconveniente, no se lo escucha, estimado Ronnie. Eh, a ver, ahí, hola, 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 ¿se Aquí escucha? se le escucha. Permítame un momentito, por favor. Cambio un poco la configuración de acá. Permítame un momento. Perfecto, perfecto. Muy buenas tardes. ¿Me escucha, estimado Ronnie? En efecto, sí, claro y fuerte. ¿Qué tal la Excelente, recepción? excelente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ahora sí lo escuchamos, estimado Ronnie. Y como les decía, muchísimas gracias por la invitación, estimado ingeniero, estimados participantes, gracias por tomarse un tiempo para este lapsus de aprendizaje. De igual forma, abordaremos temas de bastante interés, tanto en el desarrollo del derecho para el libre ejercicio de los mismos y la reparación integral de aquel cuando se ve vulnerado por elementos informáticos o de carácter digital. Entonces vamos a tener una amalgama bastante interesante entre el ejercicio del derecho para poder judicializar los elementos materiales de convicción para el esclarecimiento de un delito o una infracción penal, dependiendo de la legislación o jurisdicción en la que se encuentren los estimados participantes. Eso en breve y estamos en espera de que se conecten los faltantes para dar inicio a esta intervención. Muchísimas gracias. Perfecto, perfecto. Bienvenido, estimado Ronnie, y de igual manera bienvenido a todos ustedes que se van conectando de a poco. Y bueno, tenemos los primeros mensajes. Se encuentran conectados desde Canarias, en Europa. Bienvenida, Ani, perdón, ¿sí? También se encuentran desde República Dominicana, Santo Domingo. Excelente, bienvenidos. Desde Caracas, Venezuela, España. Tenemos de Argentina, Nicaragua, República Dominicana nuevamente. Sí, excelente. Varios participantes de República Dominicana. Bienvenidos, bienvenidos a esta masterclass preparada para ustedes. Es bueno indicar que todos sus comentarios, todas sus preguntas, sus dudas que tengan respecto a la masterclass que vamos justamente a indicarlos, pueden consultarnos mediante el chat que está totalmente disponible, y en el transcurso de la exposición, tanto el abogado Ronnie Ruiz como mi persona vamos a ir respondiendo aquellas dudas que ustedes tengan. Sí, perfecto, perfecto. Me parece que hemos cumplido el tiempo prudente de espera, y es necesario, y por respeto a cada uno de ustedes, dar inicio a esta masterclass planificada. Nuevamente, bienvenidos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del lugar donde ustedes se encuentren. Es un gusto para nosotros estar una vez más compartiendo un poco de todo lo que nosotros tenemos dentro de las currículas, dentro de cada uno de los cursos, diplomados, especialidades que dictamos a través de UCAPEN Group.
En este caso, el día de hoy hemos preparado un tema que es muy importante considerando el alto índice de delitos informáticos que día a día se cometen no solamente en ciertos países, sino de manera globalizada. Cada vez se van tecnificando los delincuentes informáticos y pues debemos nosotros de estar atentos a esta situación. Es por ello que hemos creído necesario ver la manera correcta de cómo realizar una adquisición adecuada o una materialización de todos los posibles delitos informáticos. Conjuntamente con ello, las posibles evidencias digitales que serían adecuadas para nosotros como víctimas presentarlas en una denuncia. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, de la mano justamente con nuestro compañero de labores, con el director universal de UCAPEN Group, el abogado Ronnie Ruiz. Sin más preámbulos, me gustaría pasarle justamente la posta a Ronnie, quien va a realizar una pequeña presentación de quién es. Vuelvo a ratificar, bueno, somos parte del claustro de profesionales de UCAPEN que estamos regados en todo Latinoamérica. De hecho, como una pequeña cuña, estamos no solamente de Ecuador, donde estamos transmitiendo en este preciso instante, sino tenemos cobertura en México, en República Dominicana, en Nicaragua, también tenemos en Puerto Rico, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Bolivia, Argentina, valga la redundancia, España y también en Rusia, a través de los cuales también tenemos la posibilidad de expandir este tipo de capacitaciones. ¿Sí? Sin más, nuevamente, estimado Ronnie, dejo en sus palabras su presentación para poder dar inicio a esta masterclass planificada. Bienvenido. Muchísimas gracias. De igual manera, agradeciendo aquella pequeña intervención. Bueno, para conocimiento general, no soy mucho de dar títulos, pero para eh, conocimiento general, ambos estamos acreditados por el Consejo de la Judicatura como peritos para hacer las investigaciones de informática forense, audio, video y afines, entre las demás ciencias que se relacionan a la criminalística y ciencias forenses. De igual forma, se va a invocar directamente de una forma interactiva entre situaciones y casos ejemplos de prácticamente de la vida real para poder hacer en esto un énfasis en qué es lo que ustedes van a adquirir en conocimientos, cómo les va a servir o será de utilidad al menos para el desempeño de funciones. Y recordemos que a cuestión internacional, ya que nos encontramos conectados de diferentes territorios del globo terráqueo, muy independientemente de cuál sea la jurisdicción que ustedes manejen, bueno, hablando en el caso claro de Ecuador, tenemos que la ley suprema es la Constitución y posterior son los convenios y tratados internacionales. Entonces nosotros nos basamos en base a aquello cuando existe un vacío jurídico, un vacío legal o cuando no existe dentro de la normativa del territorio en el que se encuentren ustedes cierto tipo de especificaciones técnicas o normativa para poder judicializar ciertos aspectos que son catalogados como, llámese, delitos, infracciones penales. Acá es delitos y contravenciones, en otros lados pueden ser crímenes, dependiendo mucho de la situación en la que se encuentren o esté versado. Ahora, parte importante e indispensable, ¿qué es lo que sucede con la situación de la globalización que nosotros nos encontramos hoy en día? Que estamos muy susceptibles a, ya no a sufrir algún tipo de violentación de derechos o invasión a la propiedad privada mediante barreras físicas, que vulneraron barreras físicas, llámese cerraduras, puertas, o violaron algún tipo de correspondencia física. Ahora con lo que nos enseñó la pospandemia, que todo es ahora en situaciones virtuales y ya no se necesita cruzar o estar esperando X cantidad de tiempo para recibir cierto tipo de información o cierto tipo de pedidos, sino que ahora, como estamos globalizados, en vivo pueden saber cuál es nuestra posición, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que
hacemos o dejamos de hacer en base a las situaciones de las app que nosotros utilizamos en nuestros dispositivos de comunicación móvil o llámese coloquialmente en nuestros teléfonos celulares, tablets o computadores. Ahora, ¿qué tan segura es la información que nosotros tenemos? ¿Cómo nos pueden llegar a vulnerar? ¿Y cuáles son los aspectos que más se van a enmarcar la charla que vamos a tener a continuación? En primera instancia, para darles la inquietud y la iniciativa, voy a empezar no con diapositivas, sino con casos ejemplares de qué tal si o qué pasaría si a mí me llega este tipo de información a mi WhatsApp o a mi correo electrónico o a mi red social. Pero más que todo a esto vamos, a la situación de los dispositivos móviles, a los teléfonos. Muchas las veces los tipos de delitos que se ven enmarcados en la situación de vulneración de derechos de las personas son dos los aspectos que se dan en primera instancia. La primera que es la estafa y la segunda que podría darse un contexto un poquito mayor que es la extorsión, ¿sí? Ahora, lo que podemos observar acá es un número que nos da el regionalismo y nos dice de qué país es, más 593. Específicamente, esto es un número ecuatoriano, que prácticamente nos sale el típico mensaje de WhatsApp, ¿no? Los mensajes y llamadas están cifrados de extremo a extremo. Significa que yo no he tenido ningún tipo de conversación anteriormente con esta persona. Además, que nos da cierto tipo de opción de reportar, bloquear o alguna situación. Pero vamos a versarnos netamente en el contenido del mensaje y qué es lo que nosotros vamos a poder encontrar, ya que después el estimado ingeniero Ricardo nos va a enseñar cómo materializar este tipo de información para luego poderla procesar y presentar como elemento o material de prueba. Ahora, ¿qué es lo que dice? Hola, soy gerente regional de PP Pale Film en Television Media y actualmente estoy reclutando un equipo de medio tiempo, ¿sí? Recordemos los factores de alerta que podemos tener nosotros en este tipo de mensajes, porque, digamos, la gran mayoría no cae, pero hay personas que por descuido, por necesidad, envían cierto tipo de solicitudes o siempre están diciendo, mira, ayúdame con una vacante, alguna plaza, envían sus hojas de vida, sus currículos vitae o están en este tipo de páginas y lo que hace el algoritmo de búsqueda es relacionar y empezar a enlazar este tipo de situaciones en los que lastimosamente la víctima se ve presa fácil ante la necesidad. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Edad, entre 22 y 50 años. Nos da un rango de edad creíble para que nosotros pudiéramos acceder o más o menos prestar cierto tipo de atención. Aquí, ¿qué nos dice? Requisitos, disciplina, buena conducta, ética de trabajo, genera dinero fácilmente con tu celular, salario diario de 200 a $5,000 de los Estados Unidos. Este trabajo debe hacerse en Telegram. Bueno, Telegram le ha puesto aquí, descargue Telegram en la tienda de aplicaciones tal y aquí le envía un link. Aquí hay un aspecto principal. Estos links o estas enlaces que nos direccionan a otras páginas y que prácticamente nos piden nuestros datos filiatorios, no de los comunes que solemos tener al momento de que nos registramos en webinar, en algún otro tipo de situación, sino esto ya va un poco más allá más que todo con el sentido de causar cierto tipo de malestar. Vamos, este es un ejemplo. Este es el segundo ejemplo que podemos tener y que es bastante convincente. Mejor dicho, muchas las veces aquí tenemos HTTP, dos puntos, slash y tag. Tenemos la dirección o Petroecuador o algún tipo de evento o empresa que sabemos que por lo general dice trabaja con nosotros o reclutamiento en línea. Aquí tenemos otro aspecto, ¿sí? Vemos el primero que es 1074, el segundo termina en 3021, igual 593 termina en 8149. Ahora, otro de los aspectos que nosotros tenemos que tener como una de las causales de alerta principal es cuando existen faltas de ortografía garrafales. En vez de reclutamiento, vemos reclutamiento. Ahora, ¿qué es lo que dice? Felicidades. Ha sido seleccionado como trabajos en línea de tiempo parcial y tiempo completo, que gana entre 150 y $300 por día. Ahora, recordemos, estos estándares de ganancia son netamente ficticios a lo que hablamos nivel Latinoamérica, porque es sumamente complicado ganar ese tipo de cantidad por una jornada laboral, en especial un día. Y
Además de este tipo de situaciones, no es factible siempre y cuando no esté relacionado con qué, con lavado de activos, con algunas situaciones de organizaciones narcodelictivas o algún aspecto que no viene más que todo en el margen de lo legal o lo que esté establecido por normativa vigente, ¿sí? De igual forma, vemos que dice, este trabajo requiere que tengas al menos 25 años de edad. ¿Por qué? Porque muchas las veces, cumplido una edad base, tú puedes acceder, dependiendo de tu capacidad crediticia o tu capacidad de endeudamiento en el buró, hacer préstamos o simple y llanamente acceder a cierto tipo de demandas que muchas las veces hacen estas personas cuando ya tienen cierto tipo de información propia y con ello también la facilidad de acceder a tu información y qué es lo que compartes. Ahora, esto lo que vemos en pantalla son solo capturas son screenshots o capturas que se hicieron en ese momento que llegaron y netamente fueron útiles para la presentación de hoy porque son las más actualizadas. En un periodo de 24 horas tuve alrededor de 4 mensajes de WhatsApp diferentes, 3 correos y 2 enlaces que me llegaron por mensajes de texto. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que el número se encuentra en alguna base de datos, en algún tipo de algoritmo o en algún tipo de organización criminal que trata de verificar y más que todo que tentar la capacidad de convencimiento que ellos suelen tener o el típico discurso cuando ya hacen una inteligencia en virtud del comportamiento o de la información que nosotros divulgamos libremente por redes sociales. Ahora, veamos este otro número, ¿sí? Igual más 593 y los últimos dígitos 997. ¿Qué es lo que quiero decir? Estos son números personales de personas particulares, comunes y silvestres, que se prestaron o fueron engañadas en su debido momento y además sus números de teléfono están utilizados para hacer réplicas de estos tipos de mensajes tipo spam, llámese, antes eran spam en los correos, ahora es otra terminología en la cuestión de dispositivos de comunicación móvil. Es el mismo mensaje, pero aquí ya quitó la palabra que estaba con error gramatical. Asimismo, nos manda un enlace dependiendo de qué tipo de app estén utilizando. Esta es la más común que se está dando, es WhatsApp o WhatsApp Meet o WhatsApp Business o el empresarial. Sí, y aquí observamos que cuál es la información del contacto, pues la una nos decía que era nombre de una mujer, esta solo es una señalización, y aquí vemos cierto tipo de cosas que no vienen al caso. Pero con eso nos quiere decir que no es un robot, que no es una cuenta ficticia, sino una persona que algún momento cayó en este tipo de situaciones. Posterior, vemos también los famosos correos alarmantes que llegan a nuestro buzón de entrada y qué es lo que podemos observar. Ronnie, cambiaste tu dirección celular o email actualizados en línea. Entonces nos dan este tipo de correos y muchas las veces dice, "O usted tuvo una transferencia o hizo algún tipo de cambio en su plataforma o en su perfil, en especial en entidades bancarias. Y uno, ¿qué es lo que hace? Pues al momento de que le llega ese tipo de información, comete el grave error de asustarse y abrir directamente el enlace que por lo general le redirecciona a una página de similares características a las de a las de su entidad financiera, lo que conlleva a que usted ingrese sus credenciales. Y con ello, pues ya tenemos la duplicidad o la copia de la información, apropiación fraudulenta por medios electrónicos de su información personal y con ello pueden hacer transacciones y un montón de situaciones poco favorables. Esta es de las partes más sencillas o las partes o los mensajes más inocentes que se pueden llegar a recibir en los teléfonos en el día a día. Ahora, ¿qué pasa cuando a mí me llega este tipo de imágenes con un texto agresivo o a su vez con videos, fotografías o audios ya amenazantes en los cuales logran captar mi atención y generar cierto tipo de alertas? Esto para conocimiento general lo que podemos observar dice, tú decides cómo, vivir bien o mal, los choneros activos y los faltantes, y los fatales a cómo te mueres, plomo o cuchillo. Ya, para conocimiento general, ¿qué es lo que tenemos? Este de los choneros, acá es un grupo, es una banda narcodelictiva
ha tomado acciones bastante violentas y de amedrentación al público en general, en donde ellos han utilizado varias situaciones en las cuales son las llamadas extorsivas o las llamadas de chantaje para pedir X cantidad de dinero o algunas situaciones. A continuación, no todo esto es con fin académico, con fin de aprendizaje. Voy a poner a reproducir eh, el audio, uno de los famosos audios o de las llamadas que se han grabado mediante la utilización de WhatsApp para poder tener un estándar y más o menos entender y comprender qué es lo que puede llegar a suceder, qué es la cuestión factibilidad y qué es lo que nosotros podemos al momento de responder con una demanda o presentar ante organismo o entidad competente para que pueda judicializarse acorde a lo que es la necesidad. Ahora, si por favor me confirman si se escucha el audio. No, no, no se escucha. No, a ver, un minutito. Eh, altavoces, usar. Bueno, acá Eric nos indica que sí lo escucha. ¿Se escucha? Por favor, ¿nos pueden comentar el resto? Sí, sí se escucha. Perfecto, perfecto. Nos indica que sí. No, nos indica que no se escucha el audio. ¿No se escucha el audio? No, no se escucha el audio. Intenta, a ver, deme un minuto. Voy a aplicar por otro medio a ver si tenemos mejor reproducción del mismo. ¿Ahí? No. Podemos ejecutarlo directamente desde el equipo y al momento de compartir el archivo, seleccionar la opción que dice compartir audio de la computadora. A ver, deme un minutito. A ver. Ok. Me frecuentas, dónde trabajas, dónde te llevan y dónde te traen, incluso la horma de tus zapatos, la de tus familiares. Donde estas personas en medio de esta propuesta se encargaron de querer pagar la suma de $20,000 a cambio de que efectuaran un trabajo de alta magnitud en contra de cualquier miembro de la familia o en contra de usted. No teniendo en cuenta, mi señora, que allí donde usted vive hay muchas personas que los colaboran, personas que los contribuyen, personas que los pagan y nosotros les brindamos resguardo, seguridad y protección, cuyas personas dentro de esos colaboradores hay personas que la aprecian a usted, aprecian a su familia y me han pedido de que la ayude y en realidad no nos fuéramos a meter con ustedes. Mi señora, ya que personalmente no nos conocemos, yo soy jefe y líder de un grupo subversivo armado de todo Ecuador, mejor conocido como el Cartel de los Lobos. Yo creo que usted ha tenido la oportunidad, mi señora, en realidad de escuchar de nosotros por radio, por prensa o por televisión, donde en realidad el motivo de esta llamada no es que lo malinterprete, ni que nos vea como una amenaza. Escuche muy bien, que no lo vea como una amenaza hacia su familia, todo lo contrario, mi señora. Estamos aquí para resolver, para solucionar estos problemas que lamentablemente está aconteciendo en todo Ecuador, cuando personas trabajadoras, al igual que usted y que su familia, pierden la vida en manos de grupos armados, grupos activos, que azotan a todos los ecuatorianos mientras nosotros estamos trayendo la tranquilidad y la paz. ¿Ahora me escucha, señora? Sí, sí, le escucho. Yo estoy muy bien, yo estoy muy bien, mi señora. Escúcheme. Que no se alarmen.
Sé muy bien que esta llamada para usted es algo inusual, igualmente para mí. Para mí es engorroso hacerle saber toda esta información por medio de esta vía telefónica. ¿Sabe por qué, señora? Porque para mí más fácil es tomar 2 camionetas, 8 de mis hombres, dirigirme a su casa, tomar un miembro de su familia, conversar con usted frente a frente, pero a raíz de la inseguridad y de toda la situación que se presenta aquí en este país, donde los primeros corruptos son los cuerpos de seguridad del Estado, que son los primeros que reciben impuestos de dinero sucio, mientras personas al igual que ustedes, a trabajadores honrados, personas dignas, pierden la vida en manos de grupos armados, grupos delictivos. En realidad, mi señora, queremos solucionar este problema porque hay una persona que en realidad la aprecio y la estimo, la cual ha hablado muy bien por usted, ha hablado bien por su familia y me ha pedido que la ayude, señora. Yo en estos momentos tengo cerca de la adyacencia de su casa, a estas horas tengo 2 camionetas con 8 de mis hombres, armados con armamentos cortos, largos y explosivos a mi disposición, brindándole seguridad, resguardo y protección. ¿Saben por qué? Porque así como llegaron estos hijos de putas, me disculpo la expresión de la palabra de verdad, esta policía de mierda. Perfecto. Lo que podemos escuchar en los primeros minutos es el típico diálogo pasivo-agresivo en el cual hacen los extorsionadores o los estafadores a sus potenciales víctimas, en los cuales se ha demostrado que tienen ciertos conocimientos o nociones base de lo que es psicología básica y general, en el sentido... ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí, sí No, se ya, escucha. perfecto. Ya, manejan este tipo de discurso en el cual, ya, en el cual no permite que la persona cuelgue el teléfono o interrumpa la llamada, pero tampoco que pueda comunicarse con otro familiar o al agente de control, sí, lenguaje pasivo-agresivo, ya, en el cual puedan solo menoscabar la psique o la emoción de las personas en ese momento, que no sé si escucharon o prestaron atención en la parte que decía, para mí es engorroso hacerles saber este tipo de información por este medio, porque para mí es fácil tomar tantas camionetas, 8 de mis hombres, e irla a buscar en su lugar de trabajo. Prácticamente eso es un impacto psicológico directamente a la mentalidad de la persona. Dice, no, no, o sea, le escucho y con ello se sigue prestando cuál es el típico mensaje. Yo le doy un problema, segundo, le doy una crisis en ese momento, tercero, le estoy dando una solución y cuarto, yo me presento como su salvador, a cambio de una compensación económica. Es decir, si usted, a mí me pagaron para que yo le hiciera daño a usted, pero he averiguado y usted es una buena persona de bien y no quiero hacerle daño, así que preferible págueme el doble y en vez de yo hacerle daño a usted o a su familia, pues cambiamos los roles, yo le paso a prestar protección. Y con ello, ¿qué es lo que tenemos? Es un contrato prácticamente entre la víctima y el victimario. ¿Sí? Ese es una de los aspectos. Este es el otro, a ver. Este es el otro tipo de discurso netamente ya que está exigiendo o está intimidando la prestación de X componente. Por favor, presten atención. ¿Sabes algo? Los fatales, el día de hoy nos hacemos presentes como organización, como firma, ya que en realidad no solamente te tenemos ubicado aquí en la clínica, a donde vive tu madre, detrás de la clínica y a toda tu familia, hijos, nietos y demás. Aquí en realidad se trata de que tú simple y llanamente te hagas partidario y te alinees a lo bien. En realidad, antes de que en realidad te vayamos a alinear a punta de plomo, a ti o a tu familia. Aquí nosotros como organización lo único que queremos es que nos hables con claridad. Confirma, Eduardo, confirma, Albán. Perfecto. Ya, todos los audios que acaban de escuchar, bueno, son audios reales que
ya se dieron sentencia, ya pasaron su proceso de investigación y el día de hoy se los acaba de compartir netamente por fines académicos y educativos. ¿Qué quiere decir? Que todo esto, que parece de película o que parece de una historia ficticia, en realidad supera los estándares bases de lo que nosotros creemos o podemos estar en conocimiento generalizado, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Pues muchas de las veces y del espectro que manejan es que a la primera, tanto a la primera y a la segunda persona los tenían plenamente identificados y no por ellos mismos, sino por miembros del núcleo familiar en los cuales cometieron llámese la imprudencia o la negligencia de estar subiendo fotografías o estar compartiendo los famosísimos estados de WhatsApp, haciendo los TikTok o cualquier otro tipo de situaciones dentro de lugares, dependencias académicas, de trabajo, inclusive donde estaban viviendo. Es por ello que en el segundo audio podemos escuchar que dice, tenemos ubicado a tu mamá detrás de la clínica, a tus nietos, a tus hijos, todo este tipo de situaciones, cosa que no hicieron con la primera víctima. ¿Sí? Ahora, al momento de que nosotros hicimos el respectivo peritaje, análisis e inteligencia, se pudieron verificar que no eran netamente del territorio ecuatoriano, sino nos botaban una antena de comunicación en una de las cárceles de Colombia. Ahora, lastimosamente, entre comillas, los centros de rehabilitación social de las personas privadas de libertad se supone que deben estar alejados de todo este tipo de componentes o mecanismos, porque antes eran llamadas directamente desde cabinas telefónicas o desde chips o teléfonos desechables para hacer este tipo de pedidos. Ahora, con lo que estamos en un mundo completamente eh, al servicio de las TICs, de las tecnologías de la información y de la comunicación, pueden hacerse transferencias internacionales en cuestiones de segundos que se efectivizan. Entonces, siempre hay montos en los cuales están estándares de qué es lo que pide, qué es lo que solicita. ¿Sí? En este paso, voy a dar eh, un momento para que hable el estimado Ricardo, nos haga la exposición y posterior, pues vamos a hablar netamente sobre la materialización de los videos que nosotros podemos llegar a presentar como elementos de prueba, tanto para situaciones civiles, penales o administrativas, y cómo nosotros podemos generar cierto tipo de seguridades para que estos sean admisibles. Adelante, mi estimado Ricardo. Claro que sí, muchas gracias, estimado Ronnie. Bueno, de hecho, en lo que nos acaba de comentar, actualmente tenemos un sinnúmero de delitos considerados delitos cibernéticos o delitos digitales. ¿Por qué se considera delitos digitales o delitos cibernéticos? Pues justamente porque están siendo ejecutados mediante cualquier tipo de dispositivo de carácter tecnológico. Es decir, que con los delitos cibernéticos o los delitos digitales, delitos informáticos, no solamente es aquí el computador, el dispositivo móvil, sino también se incluye aquí el resto de accesorios, el resto de dispositivos, el resto de tecnologías que esa puede tener. Mensajes de audio, cámaras de video, por ejemplo, y todo lo que conlleve con todas estas tecnologías. Si hablamos de los delitos informáticos de una manera mucho más intimidante, como justamente nos acaba de indicar el abogado, esto llega a un punto considerado como extorsión, amenaza, intimidación, pero que en definitiva llega al punto de un delito informático. ¿Por qué? Porque se está cometiendo mediante mensajes de texto, mediante llamadas telefónicas, y estas posteriormente pueden ser capturadas, pueden ser materializadas y por ende presentadas dentro de una denuncia sobre lo que nosotros queramos en este caso embarcar, ¿no? Denuncia, qué sé yo, de extorsión, denuncia de intimidación, denuncia de estafa, etcétera, etcétera, y todo lo que se enmarque dentro de las leyes de cada uno de nuestros países, claro está. En definitiva, todos los delitos informáticos, todos los delitos digitales se lo hacen mediante cualquiera de las tecnologías que disponemos en nuestras manos. Recordemos, no solamente es la computadora e Internet, sino también son los dispositivos móviles,
los smartwatch o teléfonos inteligentes, relojes inteligentes y cualquier otro artefacto considerado, por ejemplo, dentro del IoT, las famosas ciudades digitales o dispositivos digitales con inteligencia artificial y todo aquello. Es decir, con todo aquel dispositivo que internamente funcione con un sistema operativo, con una memoria y que le dé la posibilidad de mantener algún tipo de comando de ejecución para que éste funcione, se considera un artefacto que nos dé la posibilidad de cometer un delito. Entonces, para todo ello y con lo que justamente hoy le está indicando el abogado, pues es un claro ejemplo de un delito informático. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante esta situación? Ya lo vamos justamente a ver en unos precisos momentos. Pero antes de pasarle nuevamente la posta a estimado Ronnie, lo que estamos viendo nosotros en este momento es parte de la currícula de nuestros diplomados que vamos a iniciar el siguiente mes sobre investigación informática forense, que son varios prácticamente de los cursos que nosotros tenemos, diplomados y todo lo demás. ¿Sí? Recordarles adicionalmente de que cualquier consulta que ustedes tengan respecto a lo que estamos hablando el día de hoy, lo pueden hacer mediante el chat y nosotros vamos a dar respuesta a cada una de las dudas. ¿Sí? En breves minutos vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para poder materializar. Dependiendo cada uno de los países, bueno, materializar es simplemente mantener la evidencia a un buen resguardo, disponer prácticamente de aquel elemento para poderlo presentar en una denuncia. En otros países lo llaman desmaterialización. Ya vamos a ver qué diferencia existe entre las dos, así como también la diferencia que existe entre simplemente capturar una pantalla y lo que es verdaderamente la materialización de la misma. Eso vamos a verlo en breves minutos. Continúa, estimado Ron. Muchísimas gracias. A continuación voy a proceder a proyectar un video de las cámaras de seguridad. Son muy cortos, netamente de los DVR, y esto influye en la capacidad de almacenamiento, grabación, la resolución, la distancia y demás. Entonces, estos son aspectos que se ven en el día a día que parecen completamente poco relevantes, pero a su vez tienen gran importancia en virtud de que al momento que nosotros nos vemos inmersos en algún tipo de delito, llámese como víctima o llámese como representante de la justicia, tenemos que tener en cuenta poder saber cómo realizado acorde en base a qué fundamento y cómo sustentar en primera instancia nuestra teoría del caso, cómo poderla defender. En base, en este caso, ¿qué es lo que ustedes podrían identificar? Voy a producir el video, solo tiene 20 segundos, alrededor de 3 veces para ver si es que usted si es un delito, si es una contravención, si fue hubo la existencia de dolo o si fue negligencia de alguna de las partes intervinientes para poder después les iba a explicar. Procedamos. Listo, acabo de pasar en segundos. Tenemos un inconveniente, el video y el audio está entrecortado, no podemos ver la secuencia correcta y completa del video. A ver, el video no tiene audio, es de una, voy a tratar de reproducirla a ver, para que se lo pueda ver. ¿Sí? Solo es un video, ¿qué es lo que sucedió allí?
No, se quedó el video estático en dos fotogramas prácticamente. A ver. ¿Qué es lo que vemos allí? No. Bueno, basemos entonces en esto de acá. ¿Qué es lo que nosotros tenemos o lo que nos interesa al momento de que hacemos de la experticia informática o la experticia relacionada a audio, video y afines? Aquí lo que vamos a observar es una secuencia de imágenes, ¿sí? Tanto de la cámara anterior como la cámara posterior de la seguridad de este local comercial. ¿Qué es lo que podemos observar en primera instancia? Pues la calzada, la vía pública, nada fuera de común. En lo demás, vemos que es el transitar frecuente de vehículos, eh, transeúntes, peatones, importante. Por favor, si se pueden fijar aquí en esta parte donde estoy señalando el cursor, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en TV? Que la estación es metido, mejor dicho, una de las partes del autotanque lo toca y le pasa por encima. Esto es vista desde de la otro espectro que nosotros pudimos observar. Aquí está, el objeto de la pericia, lo que nosotros vamos a determinar, perdón, lo que está pasando, el avance, lo que le va tocando y a su vez lo que va la llanta trasera pasando por encima del transeúnte, ¿sí? En cuestión de segundos. Ahora, perfecto. Este es el primer caso. El segundo caso, lo vamos que nada más que es verificar si es que están bien configuradas las cámaras de videovigilancia de nuestra casa, nuestro emprendimiento, nuestro local comercial y cuál es el comportamiento que estos lleguen a, hacen a tener. Vemos aquí debe guión ser o hubo un mantenimiento o no hubo una secuencia lógica que podemos observar en primera instancia. Vemos acá a ver, perdón. Vemos aquí que la ciudadana que ingresa el día domingo a esta hora empieza a verificar las instalaciones del interior, empieza a sacar cierto tipo de fotografías y posterior procede a retirarse, ¿sí? Ahora, importante aquí, miren ustedes la fecha. Aquí ya dice lunes, pero es el mismo día, ¿sí? ¿Por qué? Porque cambia la hora y vemos aquí la fecha, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros procedemos a observar acá? Ingresa una motocicleta que tienen estos ciudadanos o malos elementos al momento de que ingresan. ¿Qué es lo que se puede observar en primera instancia en cámara? Cómo estos tipos empiezan a meter y a reducir silueta prácticamente de todos los que se encontraban al interior del local comercial en ese momento. Proceden a amedrentar, empiezan a hacer respectiva requisa de las pertenencias. ¿Aló? ¿Sí se me escucha? Sí, bueno, hay un inconveniente. Se está escuchando entrecortado y el video también es totalmente pausado.
reproduciendo el video en este momento. Esto también, pues, desde su computador o lo están viendo desde su teléfono si están utilizando datos o si es que están conectados a una red Wi-Fi. Sí, bueno, para conocimiento base estoy conectado desde una red inalámbrica, tengo buena conexión, está fuerte y estoy tratando de utilizar los componentes disponibles en el PC. Así que también esa podría ser uno de los factores. Ahora, ¿qué es lo que se puede observar a segundos de tiempo? Cómo ellos no se demoran mucho, empiezan a obtener los objetos de valor de cada una de las pertenencias de las prendas de las víctimas potenciales, cómo los van despojando cada uno de lo que tiene e puede hacer el auscultamiento y la revisión de las prendas de cada uno de los que se encuentran en el suelo. A esto, ¿qué es lo que donde tienen? Pasemos a ver, vemos, aquí ya tenemos eh, eh, forzamiento de seguridades, de fuerza, además que el tipo de leve regresa, llamas, preguntas sobre las llaves, no se ve. ¿Se ve la pantalla? Ya. Regresa, fuerza de las seguridades, saca, sí, es importante, saca el parte, guardan cierto tipo de elementos sensibles. Ahora, entonces, es importante de que nosotros tenemos este tipo de elementos o al momento de que nosotros queremos judicializar este tipo de comportamiento atípico de la conducta desviada del antisocial. ¿Qué es lo que nosotros podemos demostrar si existió o no la materialización de la actitud ilícita que nosotros vamos a tratar de defender o a tratar de que se llegue a una sentencia condenatoria? Es en base a los elementos que nos tenemos de los indicios, que en este caso es de carácter digital, ya que estos al momento de que son presentados no se ven algún tipo de adulteración, algún tipo de falsificación o alguna especie de manipulación en su contexto o su contenido original. Ya, importante conocer el concepto, la definición del término original u originalidad. Esto quiere decir dónde nació, dónde vino, dónde se originó, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede muchas las veces al momento de que tenemos los típicos cuando pasa un evento, sacamos el teléfono celular y empezamos a grabar? ¿Cómo es que yo puedo hacer para que ese video grabado por mi teléfono tenga validez probatoria? ¿Qué es lo que tengo que hacer si es que no quiero que se me lleven todo el teléfono, sino específicamente aquello que va a ayudar a la investigación, que ese momento, esos 4 o 5 minutos y no quedarme incomunicado? Pues todas estas herramientas las vamos a conocer a continuación con el estimado ingeniero. Adelante. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Sí, bueno, antes de nada, tuvimos un pequeño inconveniente con la conectividad, un poco entrecortado. Mil disculpas, pero vamos a continuar respecto a qué es lo que deberíamos nosotros realizar para poder materializar. Aquí es un punto muy importante que debemos considerar, que es la materialización. La materialización es tomar las posibles evidencias, ¿sí? No todas son o se convierten en evidencias. Algunas pueden ser solamente indicios, ¿sí? Entonces, al momento de que nosotros tomamos esos indicios, le materializamos y presentamos en la denuncia ante el juez, ante el fiscal, ahí se considera definitivamente ya una verdadera evidencia de carácter digital.
Para que sea una evidencia totalmente legal, esta tiene que materializarse previamente. Entonces, la materialización es transformar de un simple, por ejemplo, objeto, de una simple captura, a darle una representatividad legal o una validez legal para que ésta sea presentada. Entonces, para ello nosotros procedemos con la materialización. Ahora, en algunos países se habla de la desmaterialización. Bueno, entre materialización y desmaterialización hay un gran punto. Cuando hablamos de materialización, es tomar esa posible evidencia y darle una validez jurídica. Pero cuando hablamos de desmaterialización, es desmembrar en cierto sentido, en cierto punto, esa evidencia digital y hacerle una autopsia, en pocas palabras, para poder ver más profundamente el contenido de la misma. Esa es la desmaterialización. Entonces, el primer punto es la materialización de las mismas. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para poder materializar? Aquí viene el gran punto. Si hablamos de los delitos informáticos más comunes, por ejemplo, los correos electrónicos, los mensajes de WhatsApp, los mensajes de audio por medio de WhatsApp, qué sé yo, las injurias presentadas mediante redes sociales como Facebook, eso es lo que debemos materializar, vuelvo a ratificar, para que ésta se conserve en el tiempo y no se elimine y nos quedemos prácticamente sin nada, como también darle aquella validación de carácter jurídica a la misma. Vamos a ver con un pequeño ejemplo de lo que estamos justamente hablando. Para ello voy a compartirles en mi pantalla y vamos a ver lo siguiente. A ver, permítanme un momento. Y perfecto. Muy bien, se puede observar mi pantalla, ¿verdad? Por favor, me comentan. Empecemos por esta parte de acá. Lo que es más común para nosotros, antes de llegar a la parte más extensa como los videos y los audios que justamente el abogado nos comentó, nos indicó, no a través de un elemento, bueno, un supuesto elemento, sino esa es una evidencia legalmente presentada en X caso. Entonces, eso sí es una evidencia digital, pero para que sea una verdadera evidencia, no sea en su momento modificada o no tenga validez, ¿qué es lo que debemos hacer para que ésta se pueda materializar? Eso vamos a ver un poco más adelante. Vamos por lo más sencillo, por lo más básico y por lo que nosotros normalmente pasamos a diario. ¿Quién no ha sufrido algún tipo de degradación a nuestra moral, a nuestra persona a través de redes sociales? Creo que muchas personas. Y en el caso de que no hayan sido ustedes, pues habrán dado cuenta que algún amigo, algún familiar, algún contacto suyo se encuentre dentro de este tipo de inconveniente de carácter legal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Aquí es un punto muy importante, ya que sin este tipo de materialización no podríamos nosotros tener ninguna validez legal para proceder con la respectiva denuncia. Y es aquí algo muy importante que tanto los jueces, los fiscales, los abogados y nosotros como víctimas debemos considerar. Primero vamos a nosotros como víctimas. No solamente escoger y capturar lo que tenemos en pantalla. ¿Por qué no? Porque en algún momento de esa línea del tiempo, esa captura puede ser modificada. ¿Hay la factibilidad de poder modificar? Claro que sí. Existen un sinnúmero de programas que pueden hacer esto. Por ejemplo, el Photoshop y algunos otros, ¿no? El Gain, un montón de programas que nos dan la posibilidad de modificar, de distorsionar, de mejorar, eliminar, cortar y, bueno, hacer un sinnúmero de cuestiones. En pocas palabras, de realizar montajes. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, de que en algún momento de la línea del tiempo no suceda esto y esa prueba quede invalidada, debemos proceder a realizar una materialización.
¿Qué es una materialización a través de las redes sociales? Pues simplemente asignarle de una manera totalmente jurídica a que sí existió en algún momento este tipo de mensaje, ese tipo de publicación, por ejemplo. Y vamos al ejemplo que tenemos aquí en pantalla. Aquí yo tengo un mensaje, ¿no? Y se amaneció y es 1 de julio, que sea un mes lleno de paz, amor, sonrisas, fe, gratitud, buenos días, ¿no? Este es un mensaje, pero imaginémonos que esta persona, Luis Ernesto, realizó una publicación y en esa publicación dice algo complejo, como por ejemplo, Ricardo, eres un drogadicto, o Ricardo, eres un asesino, o Ricardo, eres X, Y y Z. Son ofensas que yo puedo llevarlas a un juicio, o algo peor. Ricardo, eres X, Y, Z y tengo pruebas. O Ricardo, eres esto, 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 y está desacreditando mi honra, mi personalidad, y bueno, de hecho, toda mi imagen está quedando en los suelos, ¿verdad? Entonces, eso ya se constituye no solamente en la parte de irse contra la honra de una persona, eso ya prácticamente llega a un delito informático. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer ante esa situación? Materializar. Y la materialización es no, vuelvo a ratificar, capturar esto de acá, que es lo que típico que normalmente solemos realizar, ¿no? Realizamos una captura, por ejemplo, de esta manera y listo. Voy a ingresarme al Paint y supuestamente ya tenemos capturada, ¿verdad? Grabo esto y eso es todo. No, no es eso una materialización 100% efectiva. ¿Por qué no es una materialización 100% efectiva? Porque este archivo que tengo en este preciso instante en pantalla puede ser modificado, puede ser adulterado. Por tanto, no es 100% válido en este sentido. ¿Por qué? Porque yo puedo modificar acá, por ejemplo, que no diga un día, sino 2 días, 3 días, 4 días. Yo puedo modificar el nombre que está acá. Puedo borrar cierto tipo de elementos. Por ejemplo, voy acá y no quiero que esta persona que está acá, que dice Blanca Toaza, aparezca, porque de pronto es la que me está injuriando por medio de un perfil falso. Entonces, ¿yo puedo modificar? Claro que sí. Un simple ejemplo. Voy a borrar esto de aquí y no quiero que se llame Luis Ernesto, sino que voy a modificar y voy a llamarle, por ejemplo, Juan Esteban, por ejemplo, ¿sí? Listo. Ya hemos asignado otra identidad a esa persona. Ya no es Juan Luis Ernesto, ahora es Juan Esteban. ¿Es válida esta prueba? Ya no es válida. ¿Por qué? Porque ya fue modificada. Pero ¿quién sabe que se modificó? Si hacemos de pronto algún tipo de comparación entre la imagen principal y esta imagen, posiblemente, si todavía continúe dentro de redes sociales, vamos a determinar que es falsificada. Pero si ya se borró, como normalmente suele suceder, entonces aquí viene el gran inconveniente. Ya no se le considera como una prueba totalmente válida. Entonces, ¿qué hacer para que no se invalide esta prueba? Pues simplemente dejar de lado, podríamos decir en este sentido, una simple captura y materializar mediante la captura total de la URL. Para ello, ¿qué es lo que deberíamos nosotros realizar? Pues simplemente ingresarme hacia el mensaje, como en este caso, ejemplo, bueno, el mensaje que está acá. El mensaje de esta persona, la publicación de aquella persona, y todo lo que nosotros tenemos acá, proceder con la materialización. Para ello, lo que nosotros debemos realizar es lo siguiente. Me voy acá. Yo puedo simplemente hacer lo siguiente. Bueno, vamos directamente a esta parte de acá. Voy a copiar. Bueno, en este caso, como es solamente un mensaje, no me da la factibilidad
Vamos acá, a esta de acá, que es mucho más factible, que es con una imagen, ¿sí? Me dirijo hacia acá. Bien. Tenemos la captura de la imagen, el contenido del mensaje, posiblemente el X número de personas que han escrito a la vez, pero esto es lo que nosotros necesitamos materializar. Para ello, es lo que tenemos en la parte superior, el link o la URL válida dentro de un juicio. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que materializar? Es esto, la URL, lo que está en la parte de arriba. ¿De qué manera nosotros materializamos? Si somos peritos acreditados por el organismo de control, simplemente considerando esto en el informe, ya está materializado. Pero ¿qué sucede de nosotros como usuarios, como víctimas? Que no estamos legalmente habilitados dentro del organismo de control. Entonces podríamos ayudarle al perito, por ejemplo, con la materialización de esto de la siguiente forma. Copio la URL, como en este caso, y a continuación materializo. Existen diferentes programas que nos permiten realizar una materialización. En este caso, voy a ingresarme al siguiente. Existe un programa, bueno, no es un programa, sino es una web denominado eGarante o eGarant, que nos da la posibilidad de realizar una materialización del mencionado link, de la mencionada URL o inclusive de un correo electrónico. Por ejemplo, vamos acá. Voy a materializar de una manera gratuita, la URL a través de la cual están ofendiendo a mi hombre. Entonces, acá nosotros tenemos diferentes tipos de opciones. Por ejemplo, si queremos nosotros materializar una web, como también la dirección electrónica o la URL, correos electrónicos y documentos. En mi caso, acá, una dirección web o una URL. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues aquí nos indica que deberíamos enviar al siguiente correo electrónico. Veamos. A ver, vamos para acá. De manera gratuita. Permítanme un momento. Bueno, es obvio, ¿no? Esto de aquí tiene un costo. Tiene un costo, pero lo podemos hacer nosotros de manera gratuita hasta 2 correos para que se pueda materializar, ¿sí? A ver, permítame un momento. Tenemos aquí. Bien. A ver, me parece que ya nos han quitado la opción gratuita. Me parece que sí. A ver, permítame, nuevamente busco bien dónde se encuentra la opción. ¿Sí? Nos han eliminado la opción gratuita, pero bueno, les explico cuál es la gratuita. Desde cualquier correo electrónico
por ejemplo, voy a Gmail, lo único que tendríamos que hacer, ¿sí? Y esto de acá ya les voy a compartir. Lo único que tendríamos que hacer para que podamos realizar la materialización de esa URL es lo siguiente. Tenemos acá. Bueno, esta es una materialización anterior que se realizó, ¿sí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Enviar un correo electrónico a este correo electrónico, ¿sí? Les voy a indicar nuevamente, ¿sí? Envío el correo electrónico para esta dirección electrónica con un asunto. ¿Qué es el asunto? ¿O qué tengo que indicar en el asunto? Pues justamente tengo ahí que seleccionar la dirección electrónica o URL que se encuentra en este caso marcada y agregarle como asunto. De esa manera vamos a solicitar la materialización de este correo electrónico, de esa dirección web, de esa URL de manera gratuita. Pero ojo, muy importante, debemos solicitar este servicio gratuito solamente con correos gratuitos. Por ejemplo, Gmail, Hotmail, Yahoo, etcétera, etcétera. Si nosotros cometemos el error de enviar de un correo privativo, por ejemplo, qué sé yo, ucapen.com, ucapen.academy, no les va a permitir. Como también no les va a permitir si ustedes tienen algún pie de firma. Por ejemplo, atentamente, Juan Reyes, imaginémonos, ¿sí? Solamente con esto de acá ya no van a poder. Por tanto, como recomendación, el correo electrónico que encontramos acá, para que se pueda materializar, en el asunto, toda la dirección, la URL que necesito materializar y como cuerpo o contenido del correo en blanco. Solamente de esta manera estamos solicitando la materialización de aquel correo electrónico, de aquella URL o en su defecto de aquel mensaje que nosotros queremos que se materialice. Debemos esperar máximo unas 12 o 24 horas para que nos llegue el correo electrónico. En el mejor de los casos, a veces es en cuestión de minutos, máximo 5 o 10 minutos y nos llega ya el correo electrónico con la materialización. Entonces, de esa manera nosotros procedemos a materializar algún tipo de mensaje, como el que tenemos en este preciso instante, a través de redes sociales. Entonces, no solamente es el capturar, como anteriormente lo hicimos, la imagen, la persona a la que está enviando y todo lo demás, porque en algún momento esta puede ser modificada. Por tanto, ya no sería factible para que la presentemos dentro de alguna denuncia que posteriormente nosotros consideremos. Entonces, esa es la materialización de la primera parte. Ahora vamos con la siguiente. ¿Qué sucede si de pronto es a través de un correo electrónico? Porque también existe un sinnúmero de ofensas, bueno, varios tipos de delitos que se puedan cometer mediante correos electrónicos. Para ello, lo que nosotros necesitamos realizar no es, como en este caso, por ejemplo, realizar la captura de lo que encontramos acá. Lo que requerimos es materializar a través de la cabecera del correo electrónico. Por tanto, lo más importante es que nos descarguemos todo el correo electrónico, incluyendo la cabecera. No solamente el contenido de la misma. O en su defecto, enviar el correo electrónico hacia el juez, al fiscal, al abogado, para que ellos tengan
como evidencia principal el correo electrónico. Y ellos, dentro de la denuncia, procederían justamente a agregar esa cabecera. Todos los correos electrónicos, así sean estos gratuitos, tienen la posibilidad de poder observar la cabecera. Ahora, se preguntarán ustedes qué tenemos dentro de una cabecera del correo electrónico. Vamos acá. Muchos trabajan o tienen de pronto correos electrónicos mediante Hotmail, Gmail y ese tipo de cuestiones. O simplemente a través del Outlook, que normalmente es lo que actualmente la mayor parte de personas utiliza. Una cabecera contiene un sinnúmero de elementos. Por ejemplo, vamos a ver acá. Voy a ver este correo electrónico que me acaban de enviar. Dando doble clic, yo puedo observar el contenido en una ventana totalmente independiente. Y dentro del menú archivo, en propiedades, yo puedo observar la cabecera del correo electrónico. ¿Qué tenemos en la cabecera del correo electrónico? De hecho, varios metacaracteres que nos dan la posibilidad de visualizar fecha y hora del envío como fecha y hora de la recepción. IPs de envío como las IPs de recepción. Adicionalmente a ello, ciertas direcciones MAC, desde dónde salió el mensaje, por dónde tuvo que pasar, es decir, los servidores o los saltos en sí, hasta que llegue a nosotros el correo electrónico. Entonces, lo más importante, adicionalmente al contenido del correo, no es en sí el contenido como tal, sino probar a través de la cabecera que ese correo sí existió en X momento. Dentro de una denuncia, esto que estoy seleccionando yo es lo que vale. Vamos a hacer otro ejemplo. En este preciso momento voy a ingresarme hacia un X programa. Por ejemplo, voy acá y voy a revisar qué contiene esa cabecera. Entonces, de esta manera, yo puedo verificar si el correo electrónico que ha sido enviado no es un montaje, verificar cuándo se envió, qué saltos realizó hasta llegar a nosotros y si en algún momento, por ejemplo, este no fue modificado. Aquí podemos observar parte de la cabecera del correo electrónico. El remitente, que justamente en este correo es un SMT, bueno, es un correo en cierto modo, bueno, de carácter corporativo, no hay tanto inconveniente, no vamos a encontrar mayor situación. Vamos a encontrar inclusive aquí la dirección o IP, perdón, desde donde se produjo, parte de la cabecera, hacia dónde llegó, en este caso es a un correo de Outlook 365, ¿sí? Y bueno, un sinnúmero de opciones que esto es analizado por medio de cada uno de los peritos. Ciertos caracteres adicionales o metacaracteres, en este caso, del contenido que éste tiene. Entonces, a través de todo esto se analizan, vuelvo a ratificar, la validez de la misma y se verifica adicionalmente ello si en algún momento no fue modificado, porque normalmente suele suceder eso. Entonces, para evitar ese tipo de modificación y para que esta denuncia con los elementos que nosotros estamos anexando sean válidos, pues justamente se lo tiene que hacer de esta manera. Esto en relación a los correos electrónicos. Ahora, ¿qué sucede si de pronto nosotros tenemos mensajes ofensivos, amenazantes y de toda índole a través de WhatsApp? ¿Podemos materializar ello? Claro que sí. Ratifico, la materialización de un WhatsApp no es solamente coger y capturar la pantalla, que me imagino todos ustedes habrán hecho en algún momento eso. Capturar la pantalla, realizar una captura, un screenshot y listo. No. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer? En este caso, lo que tenemos o la forma como debemos proceder es a extraer todo el mensaje, incluido su contenido, y esto exportarlo hacia un correo electrónico. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente
por ejemplo, vamos a ver en un correo, en un mensaje, y eso me gustaría que ustedes hagan en este momento. Me imagino que están frente a su dispositivo móvil. Seleccionen cualquiera de los mensajes que ustedes tienen dentro del WhatsApp, abran el mensaje. Es obvio, vamos a poder ver ahí el remitente y el resto de mensajes que ustedes tienen o en el que hayan de pronto interactivado, hayan tenido una interacción, perdón. En el menú de configuración que se encuentra en el lado superior derecho, es decir, los tres puntos, ahí vamos a encontrar nosotros una opción que normalmente no sabemos para qué nos sirve. Esa opción está dentro de la opción más, y dentro de más encontramos una opción que específicamente dice exportar chat. Cuando nos ingresamos a la opción de exportar chat, nos da distintas opciones para poder compartir o exportar ese mensaje hacia un correo electrónico. Entre todas las opciones que ustedes pueden encontrar allí están, por ejemplo, en mi caso, exportar hacia OneDrive, exportar a un correo de Gmail, exportar un correo de OneDrive, exportar a un correo de Outlook, exportar a Teams, etcétera, etcétera, y todo lo demás. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es exportar directamente a un correo electrónico. ¿Por qué exportar a un correo electrónico? Por lo siguiente, y voy a indicarles con esto. Acá yo voy a tener, antes de aquello, hagamos una pequeña pausa y vamos acá. El correo electrónico que anteriormente enviamos hacia la página web de iGarant para poder materializar esa URL ya nos ha llegado y nos ha entregado ya a través de un PDF la materialización de la misma. Vamos a ver qué nos dice. No nos dice mayor situación, pero sí tenemos lo más importante. La materialización de ese mensaje ofensivo a través de un documento que tiene una firma electrónica y también una firma de tiempo que nos legaliza o que da fe pública de que en algún segmento de esa línea del tiempo ese mensaje sí existió. Y por ejemplo, dentro de este archivo PDF que tiene su respectiva firma de responsabilidad, nos dice que la URL de acceso que tenemos en esta parte de acá, que fue enviada con tal fecha y tal hora de X dirección IP o dirección electrónica o servidor web, ¿sí? Aquí está la respectiva firma con los respectivos metacaracteres de la misma que nos indica que justamente es de Facebook a través de esas identidades o ID, etcétera, etcétera. Y en la parte final vamos nosotros a encontrar el mensaje. Solo de esta manera es válido. Caso contrario, si nosotros capturamos y enviamos una simple captura, es totalmente inválido. ¿Por qué? Como les dije anteriormente, en algún momento alguien puede modificar, alguien puede distorsionar, o en definitiva, alguien puede clonar, modificar, bueno, piratear mediante diferentes técnicas el contenido de la misma, como vimos hace unos minutos atrás. Entonces, para evitar todo este tipo de situaciones, la materialización a través de este programa, a través de eGarant, es la mejor de las alternativas. Entonces, este archivo voy a compartirles, esta dirección IP les voy a compartir un poco más adelante por medio del chat. ¿Sí? Ahora sí, retornando nuevamente a lo mismo. Fíjense lo que va a suceder. Una X persona acaba de amenazarme, acaba de insultarme, acaba de, decirme un sinnúmero de cuestiones, injuriarme mediante Facebook, mediante WhatsApp. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Pues justamente materializar la misma. Y para ello yo voy a hacer lo siguiente, como les había comentado anteriormente, ¿no? Me dirijo justamente hacia el mensaje en la parte superior, en el menú de configuración, en los tres puntos, selecciono, me voy hacia la opción más, y dentro de la opción más encontramos un submenú en la cual encontramos, mil disculpas la redundancia, exportar chat. Entonces, dentro de exportar chat, nos va a salir un mensaje si queremos sin archivos o con archivos.
obligatoriamente con archivos, ¿no? Entonces, incluir archivo. Y a continuación nos indica que seleccionemos hacia dónde queremos exportar. En mi caso, voy a exportarlo hacia el correo electrónico que tenemos en este preciso momento. Y voy a agregarle con un nombre que se llame, en mi caso, prueba. Solamente así. Y se van a fijar ustedes que en este preciso instante se va a poder visualizar. Voy a enviarme desde de mí para mí, en este caso, ¿sí? En breves minutos me va a llegar ya en al correo electrónico el chat. Muy bien, perfecto. Y me llegó. ¿Qué es lo que hemos realizado? La materialización de los mensajes de Facebook, de WhatsApp, perdón, para que ésta sea o tenga la validez jurídica respectiva y que no se la tache prácticamente como inválida. Me llegó 2 veces porque me envié a 2 correos electrónicos diferentes. Si yo me ingreso hacia el mensaje, vamos a poder observar el contenido adjunto, fotografías, audios, videos, como también todo el contenido del chat. Por ejemplo, me ingreso acá y ahí se encuentra de manera cronológica todo el contenido de la misma. Entonces, esto es totalmente válido. No una simple captura que nosotros podamos realizar con nuestro propio dispositivo móvil, sino a través de esto. Adicionalmente a ello, no podemos nosotros indicar que es un montaje. ¿Por qué? Porque si yo me dirijo hacia la cabecera de este correo electrónico, pues justamente voy a indicar o voy a poder observar prácticamente que toda la información contenida en esto es totalmente legal. En definitiva, con todo lo que nosotros podamos observar en la cabecera, como les indiqué anteriormente, llega al punto de la validez. Entonces, ¿qué es lo que hemos realizado? La materialización de los mensajes de chat mediante el envío hacia un correo electrónico adjuntando toda la información, es decir, mensajes de audio, videos, imágenes, etcétera, etcétera, contenidos en ese mensaje, en ese grupo o de manera independiente de WhatsApp. Solo de esta manera es totalmente válido. Si no, no tendría una validez. Y si realizamos una captura, pues bueno, de hecho esa captura podría ser válida siempre y cuando un perito la certifique. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el perito? Verificar a través de una línea del tiempo si es verdad o no es verdad y adicionalmente ello, realizar una prueba a través de un sinnúmero de elementos y software para verificar y certificar que esa imagen, esa captura no ha sido modificada en algún momento. Entonces, esto en relación a la materialización. Y de esta manera, pues de hecho, tendríamos nosotros que materializar el resto de posibles evidencias que tenemos en diferentes dispositivos, no solamente en el correo electrónico, como lo hemos visto en este momento, sino también a través de otros. Como hace unos minutos atrás, el abogado nos comentaba que debemos ser específicos y enfáticos en qué es lo que debemos nosotros materializar. Si, por ejemplo, tenemos en un computador información que va a servirnos para algún juicio, porque ahí se cometió algún delito informático, pues debemos nosotros materializar solamente la información que sea acorde a lo que estamos denunciando. No todo, porque primero nos va a restar tiempo, segundo, dispositivos externos como para poder, por ejemplo, realizar una clonación bit a bit de un disco o una copia de un disco o una imagen. Vamos a pasar mucho tiempo. Entonces, para evitar eso, tiene que ser lo más específico posible. Y vamos a ver con este último ejemplo cómo poder materializar la información que tenemos en un computador. ¿Sí? Pero antes de aquello, ¿tenemos alguna consulta de pronto, estimado Ronnie?
A ver, vamos acá. Tenemos unas preguntas. Vamos a ir contestando cierto tipo de preguntas, ¿sí? Exacto, muchas gracias, Kennedy. Ese es el correo electrónico, la dirección, ¿sí? La dirección de Igaran, la dirección, la URL, para que podamos realizar el envío de este tipo de contenidos para la respectiva materialización. Así es, de Dalcaraz. Tiene justamente un hash. Recordemos, y de pronto los que estamos dentro del ámbito del peritaje, el hash es un algoritmo muy importante. A través del hash nosotros podemos asegurar la evidencia digital y a través del hash prácticamente nosotros validamos a que esa información no ha sido modificada o no ha sido adulterada. Existen diferentes programas gratuitos y de pago que nos permiten calcular el hash, que ya vamos a ver en unos minutos atrás. Más adelante, perdón, ¿sí? Entonces, así es, Caldax. El PDF tiene un hash, no solamente tiene un hash, tiene la firma electrónica. Adicionalmente, la firma electrónica tiene una firma de tiempo. Entonces, es un poco complejo. Y adicionalmente a ello, dentro de las bases de datos de iGarant se encuentra el archivo principal, la materialización inicial. Por tanto, un juez con un oficio puede pedir el archivo original y este tiene nuevamente que enviar. Otra pregunta tenemos. Si la captura es certificada al momento de realizarse por un notario escribano, perfecto, también es válida, pero aquí hay un punto muy importante. El escribano o el notario debería emplear cierto tipo de técnicas para que dé fe pública de que esa captura de la pantalla deba, en este caso, contener todos los elementos del caso. ¿Por qué digo esto? No solamente es capturar, presentarle al notario o al escribano para que él a través de una minuta diga, sí, doy fe pública de que esta captura es original. Esa captura en algún momento puede nuevamente modificarse. Adicionalmente a ello, el notario o el escribano no es experto como para poder verificar el contenido del correo, el contenido de la captura, el contenido del dispositivo móvil, extraer la información para que éste sea totalmente relevante e importante. Entonces, es aquí donde existen diferentes vacíos. ¿Es recomendable? Sí es recomendable, pero el notario o el escribano tiene alguna experticia en la parte informática, es allí el gran problema. Pero sí, es válido, no hay ningún inconveniente en aquello. Bien, acá nos indica nuevamente Dalcar. La copia de WhatsApp tiene algún hash o firma digital. Al momento que nosotros realizamos la copia de todo el contenido, recordemos, de todo el contenido de ese mensaje, este se envía al correo electrónico, desde nuestro dispositivo móvil hacia el correo electrónico. Un dispositivo móvil tiene una, bueno, no solamente una identificación específica de la IP, sino que también tiene un email. Ese email se graba dentro del correo electrónico que se está enviando desde el dispositivo hacia el correo X electrónico. Entonces, el email se puede modificar, claro que se puede modificar, pero si yo soy la víctima, ¿para qué, bueno, para qué voy a modificar el email de mi teléfono si yo soy el que estoy denunciando? Por tanto, no vendría al caso en este, ¿sí? Pero de igual manera, la materialización que nosotros realizamos no solamente es exportar la información de un dispositivo móvil hacia X lugar, hacia X correo, sino que aquí ya viene el trabajo del perito, que justamente es calcular los respectivos hashes de todas las evidencias digitales para que éstas tengan una validez en el tiempo. Entonces, aquí ya viene justamente el trabajo del perito. Ahorita estamos viendo qué deberíamos hacer nosotros, que no somos peritos, pero necesitamos mantener esas evidencias a buen recaudo. Entonces, esa es la manera como deberíamos proceder, sin tener en este caso, un conocimiento de perito, sino como un usuario normal
para que esa denuncia tenga un asidero totalmente legal. Perfecto. Así es, estimado Dal Carlos. Vamos a continuar. Les decía que vamos a ver qué es lo que nosotros deberíamos realizar. Un ejemplo. Yo tengo acá esta carpeta. Y esta carpeta es la que contiene información del computador y esa es la información que necesitamos presentar para un X juicio como pruebas de carácter digitales. Entonces, para ello, por ejemplo, utilizamos diferentes programas. Aquí sí viene, en este caso, un trabajo mucho más especializado. Esto ya no lo debería hacer una persona que está realizando la denuncia, sino ya sería justamente el perito, el abogado, defensor, el juez o el fiscal. Recuerden que no solamente es la experticia del perito, sino que también aquí viene ya o se juega el conocimiento del abogado, defensor, del juez, inclusive del fiscal. Ellos deberían no solamente conocer de leyes, sino también de delitos informáticos y el procedimiento para que estas evidencias digitales no los invaliden. Entonces, por ejemplo, acá es la carpeta, por ejemplo, que contiene, imaginémonos, fotografías de pornografía infantil, imaginemos. Entonces, esta carpeta es la que necesitamos materializar. Para ello existen diferentes programas, como yo les decía. Pero, por ejemplo, tenemos acá el FTK, que es un software, bueno, gratuito en, en esta herramienta. No tiene mayor problema o complejidad. Aquí nosotros deberíamos proceder a realizar el montaje de todo el dispositivo donde se encuentra alojada la carpeta. ¿Para qué? Para que posteriormente a ello podamos visualizar la carpeta y esta realizar la captura. Por ejemplo, voy a hacerlo en este momento. Dentro del escritorio de Windows, ahí yo tengo justamente esa información. Entonces tengo acá, me ingreso al usuario, en mi caso, que es Ucapen Group, hacia el escritorio, y dentro del escritorio yo puedo observar toda la información contenida. Y entre ellos justamente la carpeta, la que yo necesito mantener bajo buen recaudo. Por ejemplo, esta de acá. Entonces voy a materializar al La mismo pantalla no tiempo. se ve. A ver, ¿alguien está con el micrófono activo? Sí, la pantalla no está compartiendo, mi estimado. Ah, mil disculpas. Permítame un momento. Ah, sí, mil disculpas. Perfecto. Tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que hice anteriormente? Pues simplemente realicé un montaje de todas las unidades y en este momento estoy visualizando el contenido del escritorio, que es lo que se encuentra acá. Esta carpeta es la que posiblemente tiene las evidencias, las fotografías pornográficas, como yo les comentaba anteriormente, y esas vamos a elevarlas a una denuncia, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí, pues simplemente realizo la respectiva materialización. Es esta de acá. ¿Sí? Entonces, no necesito copiar todo, sino solamente las respectivas carpetas o archivos para que esas sean elevadas a la denuncia. Voy a realizar en este preciso instante la materialización de la misma. Voy a copiar y a la vez que voy a copiar, voy a encapsularle dentro de un contenedor para que no se pueda modificar la misma. ¿Sí? Entonces, para ello, justamente, se procede con estos programas. Voy a ratificar, el Access Data FTK es gratuito, no se paga un centavo y es válido para cualquier tipo de presentación de información ante un tribunal.
Muy bien, esperemos un momentito, que es un poquito pesada la carpeta y está presentándose internamente, de manera interna está trabajando. A ver, vamos con una prueba un poco más pequeña. Este archivo de acá, traducir. El archivo que dice acá, traducir. Aquí está. Ese es el archivo que yo justamente requiero, o la carpeta que yo requiero materializar. Entonces, voy acá, voy a agregar una, eh, voy a materializar prácticamente el archivo. Ujú. A ver, permítame un momento. Veamos. Ujú. Bueno, anteriormente estaba demasiado pesada la otra. Vamos a quedarnos con este de acá. Entonces, voy a generar la imagen para que se mantenga, como les comentaba, dentro de un contenedor y que sea 100% periciable. Voy a agregar el caso, se va a llamar ese caso, el número de evidencia, en este caso vuelvo a ratificar, esto ya lo tiene que hacer un perito, el abogado o un fiscal al mismo tiempo, alguna descripción del mismo, el nombre de la persona que está procediendo a realizar este tipo de materialización y suficiente. ¿Hacia dónde voy a guardarlo? Voy a guardarlo en el mismo escritorio en este caso, ¿no? Voy a aceptar con algún nombre, voy a llamarlo prueba, así de sencillo. Inicio la materialización. Se está generando en este preciso instante una imagen con todo el contenido de la carpeta, del archivo, y la está encapsulando dentro de un archivo que solamente va a ser leído con programas como el mismo Access FTK, con otros programas adecuados para el análisis de los delitos, del análisis de las evidencias digitales. ¿Ok? Entonces, es muy importante el programa que nosotros manejemos. Entonces, de esta manera se está procediendo ya a compactar, a comprimir, a materializar, a englobar, ¿sí?, dentro de un archivo específico este tipo de información. Y listo, tenemos acá lo que nos decía justamente anteriormente el amigo. Se genera un hash, en este caso se genera de manera automática. Hemos sacado un hash en MD5, se ha verificado y nos indica que existe un match, es decir, coincide entre la generación del hash inicial y la comprobación de la misma. Por tanto, no existe alguna adulteración dentro de la generación de esa imagen. Muchos dicen que de pronto MD5 es susceptible a algún tipo de modificación. Entonces, para evitar ese tipo de modificación que puede suceder, también se saca un hash en SHA1, que es más completo y que de igual manera se ha generado el hash inicial y se ha vuelto a comparar y nos indica que existe el match, es decir, que coincide. Por tanto, se ha generado en este preciso instante una imagen forense del archivo que yo estoy materializando. ¿Cuál es el archivo? Pues justamente ese de acá y el log del mismo. Dentro del log vamos a encontrar todo el metacarácter relacionado
Primero, con la herramienta que se procedió a realizar la materialización, aquí se encuentra número de caso, número de evidencia, la descripción, el examinador, el perito, el juez que procedió a realizar la misma, donde se está guardando cuál es el respectivo hash en MD5, en SHA1, la fecha de la adquisición con hora y todo lo demás de inicio y la de finalización, ¿sí? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso hemos materializado un archivo, una carpeta de nuestro dispositivo para esta proceder a enviarla al juez, al perito, etcétera, etcétera. En el caso de que de pronto nosotros no seamos peritos, esa es una manera correcta. Solo de esta manera no vamos nosotros a invalidar las posibles evidencias que tenemos en nuestro dispositivo móvil, en nuestro correo electrónico, en nuestro Facebook, en nuestro computador. Si no procedemos de esta manera, vuelvo a ratificar, aquella posible evidencia digital no va a ser calificada y por ende no vamos a poder culminar o completar la denuncia por aquel delito que ha sido cometido y que nosotros hemos sido las víctimas. ¿Sí? Entonces, esa es una manera, así a breves rasgos, de la materialización que podemos realizar. Existen muchos otros ámbitos, claro está, varios otros elementos, varios dispositivos que debemos proceder con una materialización, como por ejemplo, la extracción del audio, la extracción del video, las secuencias de audio, las secuencias de imágenes, la transcripción del audio y todo ese tipo de cuestiones, que ya es un trabajo netamente pericial y que allí personas como por ejemplo el abogado Ronnie Ruiz, mi persona, procedemos a realizar bajo un pedido expreso de un juez, de un fiscal o en su defecto de manera independiente cuando existe una contratación directa por parte del perjudicado. Bien, ¿existe de pronto alguna consulta, algo adicional que en su valiosa experiencia y experticia, estimado abogado, podamos agregar, podamos indicar? En efecto, mi estimado ingeniero, como lo acaban de poder observar y palpar, una forma leve, por así decirla, esas son las características que brindamos nosotros como UCAPEM. Y en las situaciones de capacitación e formación continua tenemos los diplomados en donde van a tener estos contenidos más desarrollados con más elementos y herramientas que pueden mantener para la respectiva materialización, extracción y más que todo considerar cuáles son los elementos que a nosotros nos sirven para la investigación y que nos pueden ayudar a mejorar el aspecto tanto de la recuperación y la reparación integral del derecho vulnerado versus lo que nosotros queremos demostrar, llámese de forma particular al momento de ejercer una defensa técnica o al mismo tiempo de que sea valorada la situación de que nosotros estamos presentando la denuncia, la demanda en caso de ser víctimas, recordando que independientemente del sistema judicial en el que nosotros nos estemos manejando, muchas de las veces al momento de que se archivan las causas o se archivan las investigaciones de las denuncias particulares presentadas es por esta situación, por la falta de pruebas o la falta de indicios suficientes y necesarios que pueden determinar responsabilidades de lo que estamos buscando o estamos tratando de conseguir que se dé la reparación integral. Asimismo, que también hay cierto tipo de responsabilidad cuando se tipifica como una denuncia maliciosa y temeraria al momento de no poder presentar o sustentar nuestra teoría del caso. Es por ello que colegas y conocedores del derecho, pues tenemos que aprender a enfocarnos mediante nuestro proceder acorde a las TICs, ya que no es lo mismo, como lo vi que habían manifestado anteriormente, ¿qué pasa si yo presento esto al notario o él da fe de lo que se vio en esa página y solo se hizo la captura de pantalla? Porque hay muchas situaciones y aspectos internacionales de la normativa técnica que nos determina qué es válido, qué no es válido, cómo lo podemos demostrar y más que todo si se basó o no en base al método científico, que es lo que podemos determinar
como un claro ejemplo, el código hash, al momento de poder verificar si es que se modificó o no, si sigue siendo el mismo, si se puede rastrear la originalidad o el origen de la evidencia digital que nosotros estamos generando en este momento. Eso por lo pronto, mis estimados. Perfecto, perfecto, así es, así es. Bueno, de hecho, en una masterclass, en un webinar, no se puede abarcar muchas cosas, no se puede abarcar todo, en definitiva. Por tanto, esto es simplemente un pequeño preámbulo de todo lo que vamos a ver en nuestro diplomado, que está próximo justamente a iniciarse, y el mismo que está no solamente bajo un contenido que es de interés para abogados, para jueces, para policías, miembros de grupos especiales, peritos o posibles estudiantes que quieran en algún momento irse por esta gran área que es la informática forense, las pericias informáticas, ¿sí? Entonces, vamos a tener una información a nuestra mano, a nuestro cargo. Entonces, todo esto de aquí vamos nosotros a analizar, vamos a poder observar y estudiar, practicar a la vez en el diplomado que vamos a iniciar en pocos días, ¿sí? Entonces, vuelvo a ratificar, esto era un preámbulo, una muestra de lo que nosotros vamos a ver. Adicionalmente, ello indicarles que, bueno, por cuestiones de tiempo, va a ser de pronto en algún otro momento que demos una segunda parte de esta masterclass en la que vamos a poder observar varias cuestiones. Si necesitamos un poco más de información, pueden visitar nuestra página web www.ucapen.academy o www.ucapen.com, o incluso pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, nos encuentran como UCAPEN, como también a través de YouTube, donde van a encontrar un sinnúmero de webinars anteriores y algunos liberados, algunos cursos que habíamos nosotros entregado en años anteriores, y estar más al tanto de todo lo que nosotros tenemos en UCAPEN. ¿Sí? Sin más, estimado Ronnie, por mi parte agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes en esta masterclass e invitarlos a que sean parte de nuestros diplomados. De igual forma, ha sido un placer y un honor poder compartir con ustedes. Tengan todos un excelente día. Hasta luego. Un gusto de igual manera, un excelente fin de semana y que la pasen súper bien. Saludos a todos. Muchas gracias.